Buenas, ¿cómo andamos? Acá estoy, este, grabando algo de vuelta, que lo último fue previo al Anillo de Fuego de este año 2025. Hoy estamos en el segundo día del Anillo de Fuego, el día 354. No confundir Anillo de Fuego con Tumi, que es, al menos al principio cuando uno conoce el EGC, es una de las grandes confusiones, porque Tumi, bueno, no era de esto el video, no lo tenía pensado por esto, pero una breve aclaración, ¿no? Por ahí si está esa duda, que la leí por algún lado. Tumi se apoya en la estructura del Anillo de Fuego, pero no es el Anillo de Fuego, ¿no? El Tumi lo que hace es estructurar la configuración nativa del procesador de una persona humana, ¿no? Entendiendo el procesador como esa instancia previa al cerebro. La instancia que puede administrar señales previa al cerebro, ¿no? Entonces el Tumi lo que hace es darnos una posibilidad de leer cómo se estructura la versión nativa del procesador de una persona humana, ¿no? Nativa, la estructura base en la que después uno va a ir construyendo las mejoras. Pero uno necesita una base fija y estable para poder desarrollarse y poder procesar justamente las señales y que nuestro cerebro tenga una referencia estable y fija para funcionar, ¿no? Después, a través del EGC, nosotros reconstruimos esa conexión con el procesador, con esa instancia previa a lo biológico. Entonces, como el Anillo de Fuego corresponde al año y tiene como centro al procesador del año, que fue el día de ayer, en este caso para un año asume, un año común. Común quiero decir no bisiesto, ¿no? Es que, ok, esa misma estructura nos va a dar las pautas de cómo se configura el procesador particular, ¿no? De cada individuo. Pero son cosas diferentes. Anillo de Fuego es una cosa, procesador del año es una cosa, Tumi es otra y procesador de individual particular es otra cosa. Y ya está, digo, en cuanto a lo que dije en el video anterior, en esto del reporte de fallas y faltas, ya está. Ahora es relájate y goza, ¿no? Relájate y disfruta. Ya está. No es ahora que uno tiene que hacer esta cuestión de las fallas y faltas, porque ya estamos en la instancia de disolución. Anillo de Fuego es disolución, ¿no? ¿Qué hace el fuego? Quema. El calor disuelve. Bueno, estamos en eso. Muchas veces Ale también años antes ha hablado de Anillo de Fuego en retracción, ¿no? Y bueno, y retracción es justamente eso. Retraigo mi conciencia a NO. Me retraigo. Ahora bien, ¿no? Si la situación en
en la realidad particular de cada uno, en el transitar de cada uno en estos días, no permite tal cosa, bueno, no permite tal cosa. Y ya está. Y es cuestión de registrar eso. Lisa y llanamente. Bueno, habiendo hecho esa introducción, que la verdad que no la tenía para nada pensada, lo que sí tenía ganas de compartir por ahí es algo más del fuero personal, ¿no? Esta cuestión de, primero, ¿qué es el EGC? ¿Qué implica el EGC? ¿Qué trae? ¿De qué se trata esto, no? Yo estoy cursando el año 11 de mi primera derivación, que fue en el año 2015, en marzo del año 2015. Por ende se cumplieron 10 años en marzo del 2025. 10, siempre hablamos de 10 como creación, ¿no? Entonces, nada, me parece una buena idea poder intentar elaborar una síntesis respecto a eso, ¿no? A LGC, de qué es LGC, de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de LGC. Desde mi punto de vista, claramente, ¿no? Desde mi coordenada. Eso es, desde mi coordenada particular. Y no solo eso, sino también qué cambios, qué me aportó a mí en mi vida personal, en mi vida particular. Así que bueno, un poco por ahí tenía ganas de encarar este videito. Entonces pienso en esto, ¿no? ¿Qué le diría yo a una persona que me pregunta qué es el EGC? Es un poco... Tengo que imaginarlo, ¿no? Porque todo aquel que pueda llegar a preguntar, hacer esa pregunta, va a tener, o sea, va a ser de distintos lugares. Y uno se puede llegar a percibir un poco eso. Entonces tengo que imaginarme como una respuesta genérica, ¿no? Y lo primero que a mí me sale decir es que es más parecido a una ciencia que otra cosa, ¿no? Una ciencia en el sentido de, y esto cada vez más lo tiene el EGC, en el sentido de que es comprobable. No comprobable por otros. O sea, no en esto que tiene la ciencia tradicional de que otros me validen mi descubrimiento, mi desarrollo, sino comprobable con datos de la realidad objetiva. A eso me refiero, que es lo más parecido a una ciencia. Una ciencia en desarrollo, claramente, ¿no? Cuando yo descubrí esto, incluso a día de hoy escucho esto de, por ahí si preguntan de alguna persona que participaba en el desarrollo, si está o no está y todo esto, ¿no? Es como esta cosa de algo en lo que uno puede estar o no estar, como si fuese una práctica, como si fuese una terapia, como si fuese algo así, ¿no? Hoy lo entiendo a esa pregunta, pero nunca empaticé yo con esa pregunta.
o con esa noción de que uno pueda practicarlo o no practicarlo, porque no es una práctica. Porque siempre desde el minuto 1 entendí que era esto, algo como una ciencia. Como por ejemplo la matemática, ¿no? Que la matemática está ahí, te sirve para explicarte muchas cosas. La utilice yo o no, me interese a mí o no, eso es anecdótico, pero no depende de mí la matemática, ¿no? Bueno, LGC, en esto que acabo de describir, es así. Con la diferencia de que LGC responde a esto, ¿no? Lógica, en principio es lógica global convergente. Es lo que permite a la escala humana, o sea, al humano, a la especie humana, entender cómo está conformada la realidad que habita. No cómo describirla, que es lo que hace la ciencia, ¿no? Porque la ciencia lo observa el universo expresado, observa lo material y lo describe e intenta entenderlo. Pero está dejando afuera la dimensión que configura a eso que observa. Y acá es donde aparece LGC como una forma, y a día de hoy la única forma que yo conozco de conocer esos códigos, porque ya hablamos de códigos, ¿no? Hablamos de una estrella, que en este caso es el Sol de nuestro sistema, que configura una expresión material, ¿no? Y esa expresión material está configurada en base a un código. Un código que se estructura, en este caso, por ciclos, ya hablando como puertas adentro del sistema solar, y eso es lo que estudia el LGC. Que en este caso son calendarios, los días, cómo se va desarrollando las distintas etapas de crecimiento y de maduración del sistema a través del código solar, y Tierra como el elemento que tiene que cumplir con todo ese código, ¿no? Y bueno, y nosotros empezando a descubrir y a construir esa función humana de colaborar con ese código. Porque esto es lo que permite que Sol, en su constitución, se renueve a sí mismo, renueve sus propias posibilidades de expresión. Por eso la ciencia, cuando observa, ¿no? Cuando observa lo expresado puramente, ve que la vida del Sol tiene un fin, ¿no? Porque proyecta, o sea, hace un cálculo absolutamente basado en la evidencia física y existencial tangible, hace un cálculo y lo proyecta y dice, claro, esto se acaba. Sí, si no contemplás a la dimensión fundante, ese primer desdoblamiento, la realidad se acaba. Obvio, porque está siendo, ese observador, digamos, está siendo usuario de esa pista. No está siendo
fundador y constructor al mismo tiempo que usuario, ¿no? Ahí ya cambia el panorama, si uno es fundador y constructor al mismo tiempo. Pero bueno, estamos empezando. LGC es eso. En realidad brinda la posibilidad a la especie humana, a todo el género humano sobre la Tierra, de que pueda participar en la fundación, en la construcción y en la mejora del código solar que posibilita la realidad que habitamos. Ni más ni menos. Hace un tiempo hablaba con un amigo que o sea, sabe que existe el EGC porque yo alguna vez le he mencionado algo, pero no nada que ver. Y hablamos de esto, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la existencia, ¿no? Y él, muy apoyado en esta cuestión de lo existencialista, ¿no? De que lo que es, digamos, lo que existe y ya está. No se sabe por qué. Entonces yo me creo a mí mismo un sentido propio y uso ese sentido propio para habitar esto que está acá, ¿no? Y él me decía, ¿no? Así es para mí. Quizás en un futuro nos damos cuenta de por qué, de cuál es el sentido de toda esta existencia, de cómo es que se conformó, para qué. Bueno, no sé, lo sabremos en el futuro, ¿no? Claro, y tienes razón. Aunque yo en mi reactivo pensaba, no digo, pero es que eso es LGC, no es en el futuro, ¿no? Pero es que sí, para el colectivo LGC es el futuro, no es una posibilidad real, ¿no? Por eso hablamos de resonancia, al menos en aquellos primeros tiempos. Estoy hablando de hace 10 años, y el desarrollo lleva 13, 10 años en mi caso. Lo único que había era la resonancia. Era esa movilización interna cuando uno escuchaba hablar de esto, ¿no? Sin explicación mental, sin explicación neurológica posible. Y bueno, y ya como decía al principio, ¿no? El desarrollo va tomando ya una jerarquía cada vez más explicable y evidenciable, que va haciendo que la resonancia no sea la única vía por la que las personas se acerquen a esto, ¿no? Y bueno, en buena hora. Es mérito de Alejandra y de todos los que participamos de este desarrollo. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir que es LGC, ¿no? Ahora, en el fuero personal, ¿en qué me ayudó a mí LGC? Y me sigue ayudando, ¿no? Fundamentalmente en entender de qué se trata estar vivo, y estar vivo específicamente. A ver, ¿de qué se trata estar vivo, no? Luego yo entiendo de que no es estar vivo en genérico, es estar vivo específicamente en este espacio tierra y en este tiempo de tierra. Cuando hablo de tiempo de tierra, me refiero a la fecha puntual en la que me tocó a mí, en la que me tocó entre comillas, ¿no? Porque hay una arquitectura ahí atrás en la que yo me proyecto en este espacio, ¿no? En el tiempo en el que yo me proyecto en este espacio. La proyección es permanente, ¿no? O sea, es siempre en tiempo presente. Yo me estoy proyectando ahora en este momento, ¿no?
Pero si hablamos de lo lineal, hay un punto, una coordenada temporal en este espacio-tierra en el que mi cuerpo físico aparece, ¿no? Bueno, toda esta descripción que acabo de hacer, sí y solo sí yo la puedo hacer con los conceptos del EGC. Con todo el tránsito que he tenido todos estos 10 años en el desarrollo. Esto a mí me dio y me da hoy en día axiomas inamovibles para mí, que me permiten hacer una evaluación, una autoevaluación de mí mismo, ¿no? De qué es, acá me remito un poco al video anterior, ¿no? De qué es lo que falla en mi constitución actual. Y también qué es lo que falta. ¿Qué es lo que falta mejorar en mi constitución actual? Para eso, digamos, es necesario el colectivo. Son necesarios los demás. Y eso a mí me ha costado mucho entenderlo. Y a día de hoy todavía me genera mucha fricción, ¿no? Porque claro, yo cuando voy al colectivo, cuando miro el contexto, si bien hay muchas cosas en las que empatizo, pero hay otro montón de cosas en las que no. Yo nunca pude hacer lo que a mi vista hace la mayoría de las personas, que es esta cuestión como de agarrar algún sentido, agarrar alguna fórmula ya expresada, ¿no? Que ya usa otra persona para resolver la propia vida de uno, agarrarla, copiarla, pegarla y ejecutar y para adelante. Toda la vida, ¿no? O al menos muchos años. Yo nunca pude. Me duraban meses, semanas. Siempre que tomaba una fórmula de otro, a mí se me desvanecía. Era como si ya me aburría. Era un sentido no propio que a mí no me hacía sentido propio. Hablo en pasado, pero muchas veces lo sigo viviendo a eso, ¿no? Y forma parte de mi reporte de fallas y faltas de este año. Entonces el EGC a mí me hizo dar cuenta que mi rol, que mi función para con el colectivo, que es lo que siempre me costó conciliarme y relacionarme, es otro. No es el de ejecutar fórmulas ya probadas. No es el de buscar lo que todos buscan, sino que está más relacionado con crear la ruta que luego otros van a transitar. Por eso siempre yo veo lo que falta en el colectivo, en el contexto. Y si veo lo que falta y no veo que alguien se haga cargo de eso, te toca hacerte cargo a vos, ¿no? Me toca hacerme cargo a mí en este caso. Entonces el EGC me ha permitido a mí argumentarme mi propia existencia para poder seguir habitándola. Porque si no, no es posible para mí. Entonces, y todo esto solamente se puede hacer desde una quinta dimensión. Y cuando hablo de quinta dimensión, me refiero a una dimensión lógica, a una dimensión administrativa,
de esa proyección física en tercera dimensión. Es espectacular, es espectacular. Por eso yo escuchaba hace un tiempo, ¿no? Por ahí escucho yo personas que hablan desde otros puntos de abordaje, ¿no? De esta etapa que le toca transitar a nuestro sistema. O cómo lo intentan explicar. Y acá yo coincido con Ale en esto de que casi todas esas cosas son cazabobos. Lamentablemente. Por ejemplo, yo me doy cuenta de eso cuando escucho decir que ahora este traspaso a quinta dimensión, ¿no? Como si no estuviese la quinta dimensión operativa. Digamos, una tercera dimensión no es posible sin una quinta que la administre, ¿no? Partiendo de ahí. Quinta dimensión es atemporal, o sea. No es que ahora traspasamos, ¿no? No es que está en tercera. Entonces, decían esto, ¿no? Como este tiempo que nos toca vivir ahora ya no es desde lo lógico, literal, decían así, no es desde lo lógico, desde lo mental. Son cosas diferentes, ¿no? Lo lógico y lo mental, pero lo ponían como en la misma bolsa. Sino que es de lo que uno siente. Y lamentablemente eso es mentira. Te están condenando a que vos no te hagas cargo de tu propia gestión en quinta dimensión. A que no seas el autor de tu propio código. Por eso te dicen, vos guíate por lo que sentís. Porque lo que sentís, si no estás haciéndote cargo de tu propio código, lo que sentís es el resultado de un código que vos no escribiste, que vos no construiste. Entonces, si vos no lo construiste, pero existe, lo construyó otro. De la dimensión que sea. Entonces, claro, está fácil, ¿no? Es un cazabobos, como dice Alejandra. Te están condenando a que dependas de un código foráneo. Entonces, claro, yo te digo, no, ahora es que todo se trata del amor y de lo que vos sientas. Y claro, porque el código, después hay muchas posibilidades de que el código lo escribo yo y vos lo habitás. Y eso me parece lo más patético del mundo, ¿no? Lo más perverso que puede haber. Pero bueno, acá es donde yo veo eso, veo que falta esta instancias que apunten y que apelen a que los individuos asuman la autoridad de la creación de su propio código, y grabo este video. Aparte de estarme encargando de mejorar mi propio código, ¿no? A ver, primero mejorar el código solar a través de las fallas propias. Entonces, si yo me encargo de colaborar con la mejora del código solar, yo me voy a terminar beneficiando de eso. Es obvio. Si yo me encargo de mejorar el contenedor, yo como contenido me beneficio de ese contenedor mejorado. Pero claro, si yo estoy metido en la subjetividad de lo que yo siento y es lo que me importa, es imposible. Es imposible. Entonces, bueno, creo que ya está bien por acá. Seguro que este es el último video que hago en el año. Como dije al principio, ya está. Sí, uno puede seguir registrando, obviamente, pero ya está. Ya esto ya es
disolución para... escuchaba a David, ¿no? A David Williams ayer en un audio que hizo del Anillo de Fuego, ¿no? Y es esto de, ahora ya es dejar que el sistema me lea a mí, ¿no? Y coincido con eso. Así que, bueno, si te toca transitarlo en tranquilidad, que sea en tranquilidad. Si no es tu caso, bueno, no es tu caso. Y cada uno hará el registro pertinente de este tránsito. Así que, sin más, me despido por acá. Nos vemos la próxima.